Deme un minuto que voy a cargar el computador. Ya, ahora sí. Ya, acá baña. Fíjate que esto va aumentando de uno en uno. Por lo tanto, si yo sigo la secuencia, en la fase 4 hay 4, en la fase 3 hay 3, en la fase 2 hay 2, en la fase 1 hay 1 y en la fase 0 tendría que haber 0 para seguir la secuencia. Si lo vemos acá, para que esta parte cuadre, 10, 8, 6, 4, ese tiene que ser 2, para que se mantenga la secuencia. Y lo mismo acá, 13, 10, 7, 4, para que se mantenga esta secuencia, este debe ser 1. De esa manera, ahí aumentan 3. ¿Ya? No sé si queda claro, Baña. Me avisas, Baña, si es que quedó claro o quedó la duda todavía. Vamos con la segunda parte. En la segunda parte pedían trabajar ahora con esa regularidad que se ve que cambia respecto de las otras. ¿Y por qué cambia? Porque efectivamente ya no estamos hablando de una regularidad lineal, la voy a pegar acá, sino que ya estamos hablando de una secuencia que tiene una estructura diferente a la que veníamos trabajando. Entonces, si yo observo acá, para dibujar la fase 4, puedo observar aquí que en la fase 2 hay 2 por 2, que en la fase 3 hay 3 por 3. Por lo tanto, para dibujar la fase 4, si siguiéramos la secuencia, entonces tendría que ser algo como esto. Le faltó, profe. Era para ver si estaban atentos. Esa sería entonces la fase 4 dibujada. Que tiene lógica. ¿Dudas, consultas con eso? Y ahora piden, vamos a ver toda la tabla. Lo que piden aquí es poder completar la tabla con esa información. Pregunta, ¿cuántos cuadriláteros hay en la fase 1? 1. 1. ¿Y en la fase 2? 4. 4. 4. ¿En la fase 3? 9. 9. ¿Y en la fase 4?
16. 16. Ahora, yo también podría decir que en la fase 4 hay 16, puesto que aquí hay 4 por 4. Que aquí hay 9 porque hay 3 por 3. Que acá hay 2 por 2. Y aquí coincide que hay 1 por 1. Entonces, esa información también, cuando analizamos este tipo de regularidades, también es importante mencionarlas. Mencionar entonces aquí que esto puede venir de la multiplicación de 1 por 1, de 2 por 2, de 3 por 3 y de 4 por 4. Como que la fase aumenta al cuadrado. En este caso, la fase va aumentando al cuadrado. Pero fíjense algo acá. ¿Cuánto es la diferencia? Son todas diferentes, profe. Son todas diferentes. Se le va aumentando más 2 la diferencia. Fíjense que aquí la diferencia, si lo voy analizando, aquí hay una diferencia de 3. 3. Aquí hay una diferencia de 5, 5. Y aquí hay una diferencia de 7. 7. Por lo tanto, no tenemos una diferencia normal. Es más, si nosotros ahora hacemos la diferencia de las diferencias, ¿cuánto da acá? 2, 2, 2. 2. O sea, la diferencia de las diferencias es constante. Cuando en una secuencia la diferencia de las diferencias es constante, estamos en presencia de una regularidad cuadrática. Por lo tanto, ya no nos sirve esa formulita para el resultado final, no nos sirve esa formulita que uno decía, la O sea, ya nos diferencia empieza a de complicar la vida. más n. Ahora nos empezamos a complicar la vida. Yo sabía que no era todo color de rosa. Y vamos súper bien así. No, pero aquí somos todos aperrados, po. Así que no hay Claro. problema, po. ¿Somos aperrados o no somos aperrados? Obvio, Está como el profe. gobierno, primero las ¿Mm? pinta bonitas y después, todo mal, todo mal. ¿Cierto? Soy pavolítico. Hombre, po. Creo que hay una alumna reprobada en este instante. Fase 0. ¿Cuánto habrá en la fase 0? 0. 0, ¿no? 0. Pero fíjense que esta regularidad que se construye, que es cuadrática, es una regularidad que se va construyendo con una multiplicación de una lineal con otra lineal, porque aquí es lineal. Esa parte de ahí, esa es lineal. Y esa parte de ahí también es lineal. Y la multiplicación de esas lineales me da como resultado la cuadrática. Entonces también es importante ir detectando aquellas que sean lineales y que me den como resultado una cuadrática al momento de ser multiplicadas. Y eso es lo que vamos a revisar con el problema que vimos de los edificios. Entonces,
¿Cuánto sería la fase 8? 8 por 8. 64. Sería 8 por 8. 64. ¿Cuánto sería la fase 15, siguiendo la misma tendencia? 15 por 15. 225. Que Sí, sería 225. 225. ¿Cuánto sería la fase 76? 76 por 76. ¿Alguien se sabe la tabla del 76? 5776. Muy bien, Luis. Yo sabía que alguien se sabía la tabla del 76. ¿5.000? Calculadora. ¿5.000 cuánto? 776. ¿Vieron? ¿Y la fase N? N por N. N por N. ¿Y cuánto es N por N? En el cuadrado. N al cuadrado. N al cuadrado. N por N. Y eso es lo mismo que N cuadrado. N al cuadrado. Por lo tanto, a partir de dos regularidades lineales, al ser multiplicadas, terminamos construyendo la regularidad cuadrática. Veamos si los nodos Ahora se entendí. comportan de la misma manera. Po. ¿Cuántos nodos hay en la primera fase? 4. 4 nodos. En la segunda, 9. 9 nodos. En la tercera, 16. 16 nodos. Y 25. Y 25. Pero si nosotros analizamos los nodos, en la primera figura, la cantidad de nodos son 2 por 2. En la segunda figura son 3 por 3. En la siguiente son 4 por 4 4 y por 5. 4. Es decir, que si yo esto lo miro ahora con otros ojos, esto es lo mismo que 2 por 2. Esto es lo mismo que 3 por 3. Esto es lo mismo que 4 por 4. Esto es lo mismo que 5 por 5. Por lo tanto, en la fase 8, ¿cuánto sería? 9 por 9. 9 por 9. 7 por 7. O 7 por 7. 7 por 7. Y ahí hay una disyuntiva. ¿Qué es? ¿7 por 7 o es 9 por 9? Nueve por 9, yo digo, porque como 9 que por 9. Digo 9 por 9. 9 por 9. le va sumando 9 por uno. 9. Yo digo 7 por 7. Veamos. Para la fase 1 es 2 por 2. Por 2. Para la fase 2 3 para arriba. es 3 por 3 por 3. 3. En este sería 5 por 5. Para la fase 3 es 4 por 4. 4. Para la fase 4 es 5 por 5. Por lo tanto, Quitando de uno en uno. en el 1 fue 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, 7 por 7, 8 por 8, 9 por 9. Si seguimos la secuencia. 9 por 9. Que son 81. 81. Conviden, pues están tomando 11, están comiendo pastelitos, están sacando pica. ¿Y la fase 15? 16 por 16.
sería 16 por 16, que es 256. 256. ¿Y la fase 0? Uno por uno. Ya 1 por 1. Sería 1 por 1. Fíjense, la fase 0 tenemos 0 cuadriláteros y un nodo. ¿Cómo se dibujará eso? Y en la fase 76, 77 por 77. 5.929. 5.929. 929. ¿Y la fórmula? ¿Cómo sería la fórmula? N más 1 al cuadrado. La fórmula sería ¿o no? Yo lo hice con N más 1 al cuadrado. Allá vamos, ¿será n cuadrado más 2n más 1? ¿Cómo saber si esa función es la que corresponde? No. Bueno, para poder corroborar si esa función está correcta, por ejemplo, podría reemplazar en el 16 y ver si efectivamente me da 256. Veamos. La función dice n cuadrado más 2n más 1. Si la reemplazo en 16, entonces tendría 16 al cuadrado, 16 más 1. Y eso a la calculadora. Ya desde la próxima clase necesitamos empezar a trabajar con calculadora. Yo les voy a enviar un emulador de calculadora porque son los que les va a servir para la prueba. Yo en particular tengo este emulador y puedo escribir acá las operaciones. 16 al cuadrado más 2 por 16 más 1. ¿Cuánto me da? 89. Me da 289. Era por 15. Ah, Por eso es que no le sale. ¿cierto? Sí. Era 225. Entonces 30 sería más. 15, porque es la fase 15 la que estamos buscando. 15 al cuadrado más 2 por 15 más 1. Y da 256. Ahora sí. Si hago la fase 76 al cuadrado más 2 por 76 más 1, 5.929.
O sea, esa fórmula me permite calcular para la fase que yo quiera. Claro, en este caso, las fases salen relativamente fáciles porque las fases justo son al cuadrado, se va repitiendo. Ahora, veamos cómo encontrar esta fórmula. Y tiene mucho que ver lo que dijo nuestro compañero, que era n más 1 al cuadrado. Consideremos solamente esa secuencia lineal. Esa secuencia lineal, ¿de cuánto en cuánto va? Va de 1 en 1. Por lo tanto, si va de 1 en 1, un n, ¿o no? Porque va de 1 en 1. Fase 0, 1. 1, más la fase 0, y recordamos que ese 1 no se coloca. Por lo tanto, la fórmula para esa secuencia se llama n más 1. Coincidentemente, la fórmula para ese lado es la misma, porque es la misma secuencia de números. Y también se llama n más 1. Por lo tanto, estoy multiplicando n más 1 por n más 1, que como dijo bien su compañero, es lo mismo que n más 1 al cuadrado. Pero la fórmula que presenté yo, Era un trinomio al cuadrado. yo hice esta multiplicación, que está acá. Y vamos a dejarlo acá anotado cómo se multiplica, porque van a empezar a aparecer ahora multiplicaciones de este tipo de expresiones. Se multiplica término a término. N por n, n cuadrado, vamos a hacerlo con eso. N por n, n cuadrado. N por 1, n. 1 por n, n. Y 1 por 1, 1. Si limpiamos esa parte de ahí, nos quedaría n cuadrado más 2n más 1 como fórmula final. Y eso sería entonces el de la cantidad de nodos. Veamos la cantidad de aristas. En la cantidad de aristas, acá tenemos 4 aristas. En la fase 2 tenemos 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En la fase 3 tenemos 1, 2, 24. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y aquí tenemos entonces las otras 12. 24. Y acá 40. tenemos 1, 2, 3, 4.
4 por 5, 20, y más 20 tenemos 40 aristas. Por lo tanto, podemos expresar este valor acá, 4, 12, 24, 4, 12, 24, 40. Y nuevamente, habría que analizar qué tipo de regularidad es. De 4 a 12 hay 8. De 12 a 24 hay 12. De 24 a 40 hay 16. La diferencia de las diferencias es 4, entonces esto tiene pinta de una regularidad cuadrática. Por lo tanto, habrá que buscar la manera de desglosar esto de tal manera que podamos encontrar esa regularidad. ¿Cómo se puede construir el 4, el 12? ¿Cuánto hay en la fase 0? 0. No, A ver, 6 menos 2. menos 2. Claro, porque para que coincida, acá tiene que haber 6. De esta Sí. manera nos aseguramos que sea 6, 8, 12 y 16 las diferencias. Entonces, ¿cómo hacemos y encontramos la regularidad para eso? Profe, ¿en el 6 no debería ser un 4? No. Toda la razón. Toda la razón. Profe, a Entonces, ver, a 0 yo le dije. Usted me hizo dudar. 0. Atento cuatro. ahí. Porque la diferencia de la diferencia es 4. Bien. Yo dije 0, usted me dijo no. Sí, porque usted es hombre, así que le dije no. No. Perfecto. Me equivoqué yo Sí, ahí. íbamos a Muy sacar bien, también. Carlos. Ahora, ¿cómo encontramos la fórmula? Tenemos que buscar una fórmula de tal manera que esto coincida. ¿Cómo quedaría? Porque después la pregunta es, bueno, ¿y cuántas aristas hay en la fase 76? Punto base. Para la prueba de taller de construcción. Ya, ahora lo saco. Después se lo cobra al otro profesor. ¿Cuánto habrá acá? $10 para resolver ese. $10 para resolver ese, entonces. ¿Usted tiene la respuesta? A ver, 11.704 me sale.
144. Profe, ¿Sí? 144. 144. Sí. Esperemos a que más chicos lo puedan resolver. ¿Alguien tiene otro resultado? Belén, Carlos, Daniela, Yo sí Danilo. tengo todo. ¿Cuánto, Carlos? 11.704. ¿Estoy loco? o estoy bien? 11.704. Sí. ¿Y Luis cuánto le dio? 144. 144. Pero para la fase 76, ¿verdad? Para la fase 76. Ah, ya está. Espera un poquito. Profe, un 7 para el próximo examen. Un 7 en una escala de 1 a 100. No. ¿No? No conviene a veces, pues hay que preguntar en qué No escala. conviene ya, no conviene ya. Un minuto más y lo resolvemos. Uy. Ya, vamos a revisar el problema. Si revisamos acá la cantidad de aristas, podríamos darnos cuenta que ese 4 lo podemos escribir como 2 por 2. Que el 12 lo podemos escribir como 3 por 4. ¿Cómo se podrá escribir el 24? 4 por 6. 4 por 6. Y el 40, 5 por 8. 5 por 8. 5 por 8, 40. Para seguir la secuencia. ¿Y la fase 0? 1 por 0. 1 por 0. Entonces, fíjense,
En esta parte de acá se ve una secuencia lineal. En esa parte de aquí se ve otra secuencia lineal. Esta secuencia lineal va de 1 en 1. Por lo tanto, si va de 1 en 1, ya sabemos que es un n. Y la fase 0 es 1. Multiplicado por la segunda secuencia. ¿De cuánto en cuánto va la segunda secuencia? 2. De 2 en 2, ya sabemos que es 2n. ¿Y la fase 0 cuánto es? 0. 0. Por lo tanto, el más 0 directamente no se coloca. Entonces nos quedaría n más 1. Fíjense, quedaría n más 1 por 2n. Y eso da una fórmula. N más 1 por 2n. Eso da una fórmula. Ahora, si yo lo quiero mirar desde el punto de vista de la fase, puedo decir, parece que me preguntan la fase 3 y lo que yo hago es 4 por 6. Me preguntan la fase 4, me parece que la fase, el número siguiente por el doble de la fase. Me preguntan la fase 1, es el 2 por el doble de la fase. El 2 sería el siguiente por el doble de la fase. Entonces es el siguiente por el doble de la fase. Y si es el 8, bajo esa lógica sería el siguiente por el doble de la fase. Si me preguntan la fase 15, es el siguiente por el doble de la fase. Y aquí está el siguiente y el doble de la fase. Profe, pero entonces sería 16 por 30 o no? 16 por 30. Sí. Que cuando no tengo ahí, me confundo. 16 por 30. Súper atento. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a dejar el desafío